Empezaría con Miguel, Presente. Miriam, Presente. Antonio, Presente. Melissa, Presente, profe. Fernanda, Presente. Quetzali, Adrián, Presente. Ricardo, Miguel, Presente. Roberto, Presente. Elisa, Presente. Rocío, Josué, Esmeralda, Denis, Presente. Daniel, Presente. Teresa, Presente. Nayeli, Presente. Isaac. Presente, profe. Profe, Sí, dígame. me dijo esta Esmeralda que tiene problemas con su computadora, pero Ok. que ahorita se conecta. Esmeralda. Ok. Muy bien. Ok, muchachos. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el temario. El día de hoy traigo un poco de material relacionado con un tema, bueno, un subtema. Eh, Estamos hablando todavía de en la unidad 1, que es equilibrio de fases. Ah, cierto. Bueno, soluciones ideales y reales. Esto básicamente se los voy a dejar de tarea. Y hoy veríamos un tema relacionado con el equilibrio de fases de sistemas de dos componentes, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio nada más y listo. Ahí nos quedamos. Entonces, bueno, del subtema, soluciones ideales y reales, lo que me gustaría pues que investigaran ustedes un tanto, tiene que ver con leyes de Raoult y leyes de Henry. Entiendo, habían visto algo en su semestre anterior, ¿es correcto? Leyes de Raoult y de Henry. Creo que no, profesor. Ah, qué caray. No, profe. No. Ok, y equilibrios de fase de sistemas de dos componentes. Entonces lo anoté al revés. Yo preparé la clase para equilibrios de fases de dos componentes y esto tarea. Pero si no lo han visto, entonces lo cambio. Entonces, a ver, leyes. Esto, clase. Déjenme prepararla para la siguiente clase entonces. Y equilibrio de fases de dos componentes, entonces si les parece, lo vemos ahorita rápido. ¿Sale? Entonces déjenme preparar clase de estos dos temas, de ley de Henry y ley de Raoult. ¿Sale? Están un tanto pues relacionados estos tres temas, tanto potencial químico como equilibrio de fases, ¿no? Entonces, esto no es tarea. Lo vamos a ver aquí en clase. Igual les dejo pues algo de tarea, pero ya después de que hayamos platicado un poco sobre el tema. ¿Sale? Entonces, discúlpenme, anoté mal aquí. Bueno, no le entendí bien lo que me anotó su maestra. Yo pensé que era al revés. Entonces, vamos a ver entonces si les parece equilibrios de fases de sistemas de dos componentes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, estamos hablando de fases, en este caso, que tienen al menos dos componentes. Igual aplica para sistemas que tienen más de una fase. Entonces, primero puedes recordar lo más básico es en qué condiciones el potencial químico estaría en equilibrio en dos fases, muchachos.
No sé, voy a preguntar así aleatoriamente. Miriam, ¿qué condición debería de haber para que el potencial químico estuviera en equilibrio en las dos fases? Ay, perdón, profe, se me está trabando el audio. ¿Me podría repetir la pregunta? Claro, esta pregunta que está aquí en azul, imagine un sistema como este, en donde hay dos fases, una fase, por ejemplo, sólida y una fase líquida. ¿Qué condiciones deberíamos de tener para que el equilibrio se dé en esas dos fases? Sí, como que. No sé si esté bien, pero me acuerdo que en la tarea había visto una fórmula que es la regla de las fases. Ok, va por ahí, ¿no? También, eso es algo de lo que vamos a comentar ahorita, pero así de manera general, de lo que hemos visto hasta ahorita, no de lo de la tarea, de lo que hemos visto hasta ahorita, o sea, por ejemplo, en una sola fase, ¿qué condiciones debería de haber para que estuvieran en equilibrio? ¿Se acuerdan? Podría ser que estuviera cerca del punto como de transición entre las dos fases. Ok, en un punto cerca de la transición. Ok, o en la transición no importa, pero necesitamos mantener el sistema en condiciones estables, ¿no? En condiciones estacionarias, es decir, que presión, temperatura y por ende volumen, pues sean constantes, ¿no? En este sistema es lo mismo. Para que el potencial químico se dé en los dos lados igual, deberíamos tener eh, temperatura y presión constantes. De esta manera, vamos a garantizar que si hay un potencial químico en algún punto, este mismo potencial químico se va a ganar del otro lado. Entonces, el cambio en energía de Gibbs para un sistema que tiene temperatura y presión constantes es el cambio de potenciales químicos debido a el número de moles que estamos adicionando. ¿Sale? Bueno, eso es todavía de lo que hemos platicado un poco. Eh, Hay unas ciertas características que ya han sido demostradas. Por ejemplo, a bajas temperaturas la fase sólida es la que tiene el potencial químico menor. Y entonces es típicamente, salvo algunas excepciones muy raras, es la fase más estable. Si le aumentamos la temperatura a esa fase sólida, entonces el potencial químico de otra fase, que puede ser también sólida, aunque es más común verlas como líquidas o gases, tendrían un potencial químico por debajo del potencial que tiene el sólido. Y bajo condiciones cinéticamente adecuadas o propias, entonces hay un cambio de fase, pero se sigue manteniendo el equilibrio en este sistema, ¿no? Por lo tanto, es importante recordar que en un sistema en equilibrio, pues, si hablamos de A, la sustancia A va a tener el mismo potencial químico en una fase que en otra, independientemente de que sea este sólido y este también sea sólido, o este sea sólido y este líquido, o líquido y gas. ¿Vale? Esos son de manera generales. Y tenemos pues cambios de energía de Gibbs, por ejemplo, dependiendo de la temperatura, tenemos que el cambio de energía de Gibbs con respecto a la temperatura es igual a los cambios en entropía. Y como el potencial químico de la sustancia pura es la energía de Gibbs molar, entonces podemos llevar a esta G y hacerla μ, pero bajo condiciones de presión y molaridades constantes. Entonces, bueno, esto nada más son ecuaciones como de recordar pues un poco de lo que hemos visto. Esta estabilidad de las fases tiene una relación directa con la temperatura, por ejemplo, en esta forma. Conforme aumentamos la temperatura, el potencial químico va disminuyendo en todos los casos, aunque es más pronunciada
este cambio de potencial químico en un gas que en un líquido y que en un sólido. ¿Vale? Y también hay un efecto de la presión, ¿no? También algunas sustancias o muchas sustancias se funden a temperaturas más altas cuando tienen presión y, por ejemplo, estamos hablando eh, de este comportamiento, por ejemplo, a una presión de una atmósfera y este comportamiento cuando lo doblamos, ¿no? O sea, sería como la forma de explicar que la presión también tiene un efecto importante con el potencial químico, ¿vale? Em, Ahora bien, ¿qué pasa? Que es el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de dos componentes? Entonces, efectivamente, como comentaban por aquí, todos los diagramas de fases se pueden explicar con la regla de las fases. Esa regla de las fases es una ecuación muy sencilla que involucra el número de fases del sistema y le pone la letra P. Por ejemplo, el hielo es solamente es una fase de esa sustancia y tiene P igual a 1. Si tuviéramos un sistema que tenga hielo con agua, entonces P, es decir, el número de fases, es 2. Una aleación de dos metales inmiscibles es P igual a 2. Si fueran miscibles, pues es P igual a 1, ¿no? Porque sí se puede hacer una sola fase. La regla de las fases involucra, además de la variable P, involucra la variable C. C es el componente o constituyente o especie química independiente. Por ejemplo, el agua tiene C igual a 1. Agua y etanol sería C igual a 2 porque son dos constituyentes o dos componentes. Y la otra letra que involucra la regla de las fases es la varianza, la cual es el número de variables que se pueden modificar independientemente sin alterar el número de fases en equilibrio. Entonces, esto es el tema que sí vieron. Esta es la regla de las fases de Gibbs, en donde dice que F es igual a C, componentes, menos P, fases, más 2. Entonces, para un solo componente, C es 1. Por ejemplo, para el agua pura, F es igual a 1 más 2, 3 menos P. F es igual a 3 menos P. Si solo hay una fase, P es igual a 1 y F sería igual a 2. Por lo tanto, tanto P como presión pueden variarlas independientemente, sin cambiar el número de fases, ¿no? Y ahí es donde, ok, eh, si C es igual a 2, entonces F es igual a 4 menos P. Por lo tanto, eh, podemos dejar temperatura o presión constantes y variar la otra variable. Entonces, F la convertimos en F' y decimos 3. Para este caso de dos constituyentes decimos 3 menos P porque ya hemos quitado un grado de libertad. Hemos dejado fija o la temperatura o la presión. Si dejamos fija la temperatura, la presión no, o viceversa. Entonces es 3 menos P. ¿Sale? Entonces ese es un tema que, bueno, ya habían visto ustedes. Hoy esta se ve muy fea. Pero ya habían visto, recuérdenme, la regla de la palanca. Ya habían platicado sobre ella, muchachos. Creo que tampoco, profesor. La No regla, recuerdo. regla de la palanca, ¿no? Ok. A ver, ¿quién me puede explicar ahorita con lo que hemos visto qué es una N? ¿Qué es N normalmente? Número de moles, ¿no? Ok. ¿Y alfa y beta qué serían? Alfa y beta, ¿a qué le suenan?
Correcto, lo vamos a tomar como esta última observación, ¿no? Efectivamente, como el componente o la fase N es el número de moles de alfa o de beta, donde alfa y beta son fases distintas. Y L es una distancia para encontrar las cantidades proporcionales de cada una de ellas en el equilibrio. Y eso entonces es algo de lo que vamos a platicar ahorita rápidamente. Nada más déjenme tomarle asistencia a Portos. Profe, ¿también me podría tomar a mi asistencia? Claro. ¿Apellido? Es que no. Hernández Gaspar. Gracias. Por nada. Listo, Portos. Ok. Entonces, sí, efectivamente. Permítame. De nada. Entonces, sí, efectivamente, N es el número de moles, alfa o beta son las fases. Entonces, esta ecuación anótenla por favor ahí en su cuaderno. Eh, también, pues, la de las fases, la regla de las fases, y la de la palanca. ¿Vale? Ok, entonces esta es algo relativamente importante y había preparado pues un ejercicio así nada más para que recordaran. Entonces se los voy a poner ahorita para que lo hagamos. N, número de fases. L, distancia para encontrar las cantidades proporcionales en el equilibrio. Entonces, ¿a qué se refiere esa regla de la palanca? Bueno, se refiere, eh, por ejemplo, eh, cuando hablamos de destilaciones, nosotros tenemos, por ejemplo, una sola sustancia, en este caso ahorita vamos a ver el de dos, pero podemos tener el de una sola sustancia y podemos tener la sustancia a una temperatura. Si le empezamos a elevar la temperatura, va a llegar un punto en el que va a empezar a hervir, ¿no? Y entonces va a haber una relación, o va a haber un cambio, y va a haber un equilibrio entre lo que teníamos de este lado, todo esto es líquido, y de este lado todo es vapor. Va a haber una cierta composición, un cierto intervalos de temperaturas, en donde tenemos líquido que contiene vapor, o viceversa, ¿no? Podemos decir que tenemos vapor que contiene líquido. Entonces, esto resulta útil para las destilaciones, ¿no? Bueno, ya no puse los otros ejercicios, pero es lo que se hace en una destilación, ¿no? Primero calientas, empieza a hervir y luego condensas o, bueno, le bajas la temperatura a ese líquido que contiene vapor o a ese vapor que contiene líquidos, lo enfrías y entonces lo vas a tener otra vez en líquido. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en los platos de destilación. Nosotros podemos tener, ejemplo, alcoholes o ejemplo, hidrocarburos, y dependiendo del número de platos, por ejemplo, este sería un plato, entonces ya quitamos la sustancia más ligera y luego necesitamos otra vez más temperatura y más temperatura o menos temperatura, como querramos acomodar los platos, pero lo que estamos haciendo es quitar sustancia por sustancia precisamente porque a una cierta temperatura va a llegarse a un equilibrio, o sea, va a ebullir pues y va a haber entonces una evaporación de una sustancia y no de todas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este punto ebulle la sustancia 1, pero la sustancia 2 necesita que estemos en esta otra temperatura y la sustancia 3 necesita que estemos en esta otra temperatura. Entonces, si nos ponemos en este punto, ni la sustancia 2 ni la sustancia 3 van a ebullir. Por lo tanto, solamente herviría una sustancia, la sustancia 1, vamos a lograr este equilibrio.
Y entonces podemos condensar y podemos llevar al líquido la sustancia 1 nada más. Una vez que ya la hemos obtenido, ahora sí podemos volver a calentar, por ejemplo, ahora hasta el punto en donde ebulla la sustancia 2. Esperamos un tiempo a que esto se llegue a un equilibrio y volvemos a enfriar. Entonces, ese es un caso práctico o una aplicación práctica de este equilibrio de fases, ¿no? Y eso pues es nada más para un componente, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí. Si nosotros tenemos ahora dos componentes, entonces tenemos que tomar en cuenta lo que se llama la fracción molar. ¿Sale? ¿Qué es la fracción molar? ¿Se acuerdan, muchachos? Correcto. Entonces, efectivamente, la cantidad que hay de uno con respecto a otro, ¿no? Nada más puede ir de 0 a 1, ¿no? Si tenemos un solo elemento, pues ese elemento nada más va a estar de 0 a 1. Si tenemos dos componentes, entonces ahora la situación es diferente, ¿no? Por ejemplo, este caso es de hexano y nitrobenceno. Necesitamos conocer gráficos como este tipo, que también hay formas de obtenerlos, aunque efectivamente lo más común es obtenerlos ya experimentalmente, ¿no? Y pues hay libros completos, ¿no? Por ejemplo, el manual de Henry, etcétera, el Perry en ingeniería química, etcétera. Hay libros pues completos que contienen una colección importante de este tipo de comportamientos, en donde eh, podemos tener la fracción molar, por ejemplo, de nitrobenceno. Es decir, este es una mezcla de dos líquidos. Este sistema es cómo se comportaría a una atmósfera de presión el hexano con el nitrobenceno. Entonces, si se fijan, de este lado, diríamos, pues nada más hay una sola fase, de aquí para acá. Y aquí adentro es donde tenemos tanto nitrobenceno como hexano. Entonces, si se fijan, va a haber un punto máximo en donde van a coexistir esas dos fases, esos dos líquidos. Podemos decir que en este punto el nitrobenceno tiene la mayor cantidad posible de hexano o viceversa, que el hexano tiene la mayor cantidad posible de nitrobenceno a esta atmósfera de presión. Eh, la distancia que veíamos hace un momento sobre L, ¿se acuerdan? En la regla de la palanca L, ¿a qué se refería esa distancia? Pues se refiere precisamente a cierta temperatura, esa L va a ser diferente. Si se fijan, eh, yo puedo tener el sistema a una temperatura 1 y tengo esta línea que tenemos aquí. ¿Qué es lo que veo yo en esta línea? ¿Se fijan? El comportamiento del sistema es esta curva y se obtiene típicamente experimentalmente, ¿vale? Ok. Yo puedo tener a cierta temperatura ese sistema y a cierta presión, pues, pero si dejo presión constante, entonces puedo modificar la temperatura. Y puedo decir que a esta temperatura donde tengo el cursor, tengo un punto de intersección aquí y tengo otro punto de intersección acá con la curva de comportamiento de las fases cuando yo le cambio la fracción molar de nitrobenceno. Si yo quiero seleccionar una fracción molar de nitrobenceno como esta que tengo aquí, entonces fíjense que hay un punto de intersección con esta línea y con esta otra línea. Este punto de intersección es la base. De aquí a aquí va a ser una L y de aquí a aquí va a ser otra L.
De aquí a aquí sería beta. Y de aquí a aquí sería alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos sacar este valor, muchachos? ¿Cómo pudiéramos sacar este valor de L beta, por ejemplo? Sacando la magnitud entre alfa prima y alfa n. Alfa prima. Bueno, perdón, es que no bien. Ah, Bueno, pero entre esas dos A's ok, ok. de manera gráfica. Bueno, Ajá, sí, de manera gráfica, ¿cómo sería? Vuélvalo a decir, entre aquí y aquí. ¿Cuánto mide esta línea de aquí a aquí? Así gráficamente. Y ese es el método, efectivamente. o sea, entre las coordenadas se usa por teorema de Pitágoras. Sacamos la magnitud de esa recta. Tendríamos que hacer la Ujú. raíz de x a más a al cuadrado más y a más a al cuadrado, y eso le sacamos raíz y sacamos la magnitud de Ah, esa ok, ok, recta. ya lo entendí. Ya lo entendí. Bueno, Perdón, es que no supe cómo, no me acordé cómo no, llamar a prima y a A. ¿Son derivadas o qué son? no, son puntos nada más de intersección, de hecho. Ah, ok. Nada más son puntos de intersección entre estos dos, fíjese. Le vamos a llamar a este punto A' y a este A bi'prima. ¿Qué es eso? A' y A bi'prima nada más son dos puntos en donde se intersecta una recta importante a cierta temperatura. Y esta recta es distinta si yo pongo el sistema a otra temperatura o a otra temperatura o a otra temperatura, ¿no? Por ejemplo, si yo seleccionara temperatura aquí, todos los puntos de intersección serían de aquí, aquí, bueno, con mi pulso, ¿no? Más o menos de aquí a aquí. Y entonces aquí pudiéramos tener A' y acá tendríamos eh, A bi'prima, ¿no? A' aquí y A bi'prima acá. Importante esta línea, pues, porque de lo que estamos hablando es, yo quiero conocer la composición de las fases, por ejemplo, cuando yo estoy poniendo una cierta cantidad, en este caso de nitrobenceno. Entonces yo ya sé que tengo esta cantidad de nitrobenceno y entonces lo puedo poner por aquí así. Que es este ejemplo de aquí, ¿no? A una cierta temperatura, yo quiero saber cómo están las fases contenidas ahí, cuánto tengo de una, cuánto tengo de otra, pues, cuando yo le pongo una cierta cantidad de benceno, bueno, en este caso nitrobenceno. Entonces, lo puedo hacer matemáticamente y puedo hacer todo el desarrollo de Gibbs y demás, o puedo hacer uso de la regla de las fases, y una particularidad de la regla de las fases es precisamente la regla de la cadena. Y esa regla de la cadena, pues es práctica, pues bueno, yo la he visto que se utiliza mucho en las destilaciones y demás, por eso preparé este ejercicio, ¿no? Bueno, tomé este ejercicio de los libros. Esa regla de la cadena tiene que ver con, bueno, ¿cuánto tengo de nitrobenceno? Y el resto, recordar pues que la fracción molar nada más va de 0 a 1. Entonces, ¿cuánto tengo de nitrobenceno? Y el resto pues es de hexano. Y en ese punto, entonces, ¿cuánto tengo de nitrobenceno? Como ya conozco esta curva, experimentalmente está reportada en los libros, pues, decía yo, y de verdad los ingenieros pues la utilizan de los libros. Entonces nada más pones una cierta temperatura y conoces esto, estos dos puntos de intersección, este de aquí y este de aquí. Como ya sé qué cantidad de nitrobenceno tengo, entonces tengo este punto que me divide en dos rectas, ¿no? Una distancia de aquí a aquí
y una distancia de aquí a aquí. A esta distancia de aquí a aquí se le llama L de beta y a esta distancia de aquí a aquí L de alfa. Es decir, si nos vamos a esta ecuación, L de beta sería la de la fase B y L de alfa sería la de la fase A. ¿Sale? Entonces, con eso quiero cerrar la clase para el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio de esta gráfica que estamos viendo. Recuerden que es muy similar. Obviamente esta forma que está así como sesgada para acá, pues es particular de esta mezcla. El nitrobenceno con hexano. Otras, pues tienen una composición un tanto diferente, etcétera. ¿Vale? Entonces, el ejercicio que les voy a dejar es ese mismo, de nitrobenceno con hexano. Entonces, el número de fases es 2. Si dejo presión constante, entonces F' es 1. Entonces podemos tener ese mismo caso, pero ahora sí, ya le pongo los valores de fracción molar de nitrobenceno. Y puedo poner, por ejemplo, una temperatura ya puntual. Y voy a obtener un punto de intersección de esta línea recta con una cierta concentración o una cierta cantidad. Entonces, este es el ejercicio que les voy a pedir que hagan. En este momento, ¿no? Bueno, el día de hoy, ¿sale? Entonces, y listo, esto es lo que yo traía, ¿no? Esta información pues ya la replicamos para sistemas de más componentes. Entonces, anoten por favor este ejercicio. Son dos líquidos que son parcialmente miscibles, como el hexano y el nitrobenceno. Por lo tanto, tiene esta forma como vemos aquí. Entonces, esta curva es real para la mezcla de hexano y nitrobenceno. La pregunta que les hago pues es relativamente sencilla. ¿Cuál es la composición de las fases y sobre todo qué proporciones hay? Entonces, en este punto vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Cuál es la composición? Pues es un cálculo nada más. Si mezclamos 50 gramos de hexano y 50 gramos de nitrobenceno a esta temperatura que tenemos aquí, a 290 Kelvin. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la composición de las fases? ¿Y cuál sería la proporción que habría de las fases? Pues, ¿cuánto sería N de alfa y N de beta? N de alfa con respecto a N de beta o como lo quieran poner. ¿Cuál sería la proporción que hay entre las fases? Si mezclamos 50 gramos de hexano y 50 gramos de nitrobenceno a esa temperatura. ¿Sale, muchachos? Entonces les doy 15 minutos para que le piensen y hagan una propuesta y ahorita lo resolvemos. Volvemos a las 8. ¿Sale? Piénsenle, piénsenle. En realidad no ocupamos más que reglas de fases, regla de la cadena. ¿Sale? Ahorita lo resolvemos entonces. 15 minutos, aváncenle y le voy a preguntar a un par de ustedes así, aleatoriamente. Claro, dígame. Perdón, de la palanca, perdón. ¿Cuál es la regla de la cadena? Ah, no, esa es otra, ¿no? Tiene que ver con series de La de Taylor y cálculo demás, de ¿no? diferencial. Es cierto. No, no, perdón. Regla de la palanca. ¿Y qué escribí yo? No, No, palanca. sí uso de la palanca, Sí, nomás regla. que anduvo de regla de la cadena. Lo dije al revés, ¿verdad? Cierto. Ok, no, regla de la palanca, Sí, discúlpenme. correcto. Muchas gracias. Sale, muchachos, los veo 15 minutos.
Muy bien. Entonces, vamos a resolverlo, ¿no? Primero, ¿cuál es la composición de las fases, muchachos? En 50 gramos de hexano y 50 gramos de nitrobenceno en el equilibrio. Déjenme preguntar. Adrián. No, no lo he respondido, profe. O sea, nada más calculé los números de moles tanto para el hexano como para el nitrobenceno y después ya no supe cómo utilizar lo de la regla de la palanca. Ok. No, pero la composición, ¿está bien? ¿Cuánto le dio? Del hexano me dio 0. Bueno, no saqué la fracción molar, solo saqué el número de moles, pero del hexano Sí. me dio 0.580 mol y de nitrobenceno 0.406 mol. Ok. Está bien, ¿no? De hecho, es esta marca que viene aquí, ¿no? De nitrobenceno. Es el punto 41 más o menos, ¿no? ¿Vale? Entonces es 0.41 de nitrobenceno y a esta temperatura, recordando que tenemos una presión constante, entonces encontramos este punto de intersección entre el contenido molar del nitrobenceno con la temperatura. ¿Sí? Y tenemos dos distancias, tenemos esta de aquí a acá y tenemos esta de aquí a acá. Lo que se hace es responder gráficamente, como decía su compañero, ¿no? Obviamente aquí no hay que hacer tanto cálculo, nada más es gráficamente. Yo puedo hacer una prolongación de esta línea hacia el eje de las abscisas y encontrar que está en más o menos 0.83. Y puedo hacer una extrapolación de esta línea, bueno, una continuación de esta línea paralela a esta, hasta de nuevo el eje eh, de las abscisas y encontrar que es más o menos 0.35. Entonces vamos a anotar esos valores, 0.83 y 0.35. Y ahora sí, nada más es hacer uso de la regla de la palanca. ¿Alguien la intentó o la hizo, pues, de alguna forma resolvió este problema? Ok, no hay problema. Fíjense bien entonces. Tenemos el punto de intersección en donde están en equilibrio, pues, y necesito saber cuánto hay de una fase y cuánto hay de la otra. Entonces, para eso voy a utilizar, decía yo, puedo hacer todo el cálculo o puedo usar la regla de la palanca. Aplicando la regla de la palanca, decíamos que N alfa por L alfa es igual a N beta por L beta. Si yo quiero saber, como me piden aquí, las proporciones que tienen, yo puedo hacer, por ejemplo, que fue el cálculo que yo hice, N alfa sobre N beta, y eso me da una razón de lo que hay, es decir, me da las proporciones de uno y de otro. Si yo digo N alfa sobre N beta, ¿a qué es igual? A L beta sobre L alfa. Correcto. Y L beta dijimos que era esto de aquí a aquí, ¿no? L beta es esto de aquí a aquí. ¿Cuánto mide L beta? Ah, pues es tan sencillo como decir, dijimos que intersecta más o menos en 0.83. Y dijimos que 50 gramos eran
0.406. Bueno, 41. 0.41 vamos a dejar aquí. Entonces 0.83 y 0.41. Eso vale L beta. Entonces 0.83 menos 0.41 es 0.42. 0.42. Y L alfa es lo que hay de aquí a aquí. Dijimos, este es 0.41 y este hacia abajo intercepta en 0.35, más o menos. Entonces es 0.06. Por lo tanto, N alfa sobre N beta, es decir, la razón de las fases, es 0.42 entre 0.06, que es más o menos 7, ¿no? Sí, es 7. Ok. Entonces podemos decir que la fase rica en hexano es 7 veces más abundante en nitrobenceno. O bueno, como lo querramos decir, ¿no? Si lo hubiéramos hecho al revés, pues hubiéramos dicho, pues es un séptimo, pues, uno de la otra. Como el cálculo que hayan hecho, el cálculo que hayan seleccionado, no importa. Pero la relación es 7-1, ¿vale? Eso es lo que podemos ver con esta regla de la palanca. Si nosotros ponemos una cantidad más grande o una cantidad un tanto más pequeña de nitrobenceno, entonces esa proporción se va a ir cambiando. Y esa es la ventaja de esta regla de la palanca, que donde encuentre este punto, efectivamente estamos en un punto en equilibrio y esa palanca, pues eso es como un sub y baja, ¿no? En el juego de niños, que ahí sí está justo a la mitad. Aquí no tiene que estar justo a la mitad, efectivamente puede estar el centro o no, como en este ejemplo, pero esa proporción de número de moles de la fase alfa es igual al número de moles por la fase beta, siempre y cuando consideremos estas distancias que hay entre el punto de equilibrio y este comportamiento eh, de esa, eh, de esa composición, ¿no? En este caso, de dos fases. Pero eso mismo se puede replicar para sistemas de más componentes. Obviamente, los gráficos son otros, ¿no? Son un tanto más complicados. Pero este sistemita se sigue, y esta idea de la regla de la palanca se sigue manteniendo. ¿Sale? Pues este es el ejercicio que yo traía para el día de hoy, muchachos. Eh, no sé si tengan alguna duda o comentario. Adelante. Profesor, ¿cree que podríamos repetir la solución, por favor? Claro. Partimos desde la composición, ¿no? Es lo primero que les preguntaba. ¿Cuál es la composición de las fases? Bueno, recordar pues que estamos hablando de un sistema cerrado, ¿no? O sea, con todo lo que hemos platicado, bueno, tenemos un sistema así en el equilibrio. Ok. ¿Cuál es la composición de las fases y las proporciones que tiene un sistema como este? Un sistema con hexano y nitrobenceno. A ese sistema de estos dos componentes le vamos a poner 50 gramos de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la composición de las fases? Bueno, pues no es otra cosa más que sacar el número de moles que tenga cada uno de ellos. Como puse 50 gramos, por ejemplo, de nitrobenceno, necesitaría, para que este sea uno completo, que nada más estuviera solito el nitrobenceno, pues sería la relación directamente, ¿no? Del peso molecular, ese 1 molar. Entonces, el peso molecular del nitrobenceno son, eh, ¿cuánto es? No tengo el dato, pero son 6 por 12, 123, ok. 123 gramos mol. Eso sería un mol, pero yo no tengo 123 ciferia, tengo 50 gramos nada más. ¿Cuántos moles son si yo tengo 50? Esa es una regla de 3 nada más, ¿no? 50 entre 124 me da
0.41 más o menos, ¿no? Esta línea que tenemos aquí punteada. ¿Sale? Entonces estamos hablando de esta línea. Esa es la cantidad en moles que hay de nitrobenceno. Y la temperatura también ya la teníamos fija, ¿no? Que era esta línea que atraviesa o que intersecta en 2 puntos. Nos interesa saber las proporciones que hay en este punto cuando tenemos esta composición. Entonces, decía yo, vamos a aplicar la regla de la palanca. Y la regla de la palanca es esta, ¿no? N alfa por L alfa es igual a N beta por L beta. Como yo le quiero saber la proporción que hay, pues puedo hacer, por ejemplo, N alfa sobre N beta. Esa es una razón de proporciones, ¿no? O puedo hacer N beta sobre N alfa, como yo quiera. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio de N alfa sobre N beta. Entonces, si yo quiero hacer N alfa sobre N beta, bueno, pues este lo paso, como está multiplicando, lo paso para acá dividiendo, y este que está multiplicando, lo paso para acá dividiendo. Por lo tanto, N alfa sobre N beta es igual a L beta sobre L alfa. Entonces, nada más necesito saber cuánto vale L beta y L alfa, que son las distancias que hay entre el punto de intersección de aquí de esta composición molar, acá es L beta, y el punto de la composición de aquí, de la intersección, perdón, de aquí a acá, es L alfa. Entonces dijimos, bueno, gráficamente lo voy a resolver. Si hiciéramos una línea imaginaria aquí, cruzaría en más o menos 0.83. Y si hiciéramos una línea imaginaria de aquí hacia abajo, cruzaría más o menos en 0.35. ¿Sí? No, hay dos formas, ¿no? Una es que usted haga una ecuación de la recta. En este caso es una ecuación cuadrática, pero si se fija no es una parábola normal, ¿no? Entonces sí necesita hacer unos ajustes. Esa es una forma, ¿no? A través de una ecuación. Lo que la mayoría de los ingenieros se hacen es, pues simplemente esta gráfica yo la magnifico y entonces puedo hacer una línea aquí trazada y con eso es suficiente. Y una línea paralela a este eje y listo. Sí, pero sí, esta gráfica, esta que estoy delimitando, es obtenida experimentalmente. Y les decía yo, hay libros completos, ¿no? Manuales, por ejemplo, el de Ingeniería Química, el del Perry, pues es un libro de 7 tomos, ¿no? Y cada tomo con 1000 páginas. Entonces, ahí viene toda la información de todos los sistemas que son de uso práctico, ¿no? De interés práctico para alguna industria. Y efectivamente están prácticamente todas las industrias. Entonces, este tipo de gráficos se obtienen de esos documentos. Si no lo tuviéramos, pues sí se tiene que hacer, ¿no? Cosa que está medio complicada, porque efectivamente hay que ir, por ejemplo, modificando la temperatura y viendo eh, cómo están comportándose las fases. Sí, y esta entonces, ¿cómo lo puede hacer? Lo puede hacer matemáticamente o lo puede hacer gráficamente. Cualquiera de las dos opciones es válida. Como decía su compañero, pues yo puedo hacer, por ejemplo, un triángulo, ¿no? Porque este punto también es de interés, el punto máximo. Entonces puedo hacer un triángulo y a partir de ahí encuentro senos, cosenos. Aquí hago un ángulo de 90 grados y encuentro las dimensiones, bla, bla, bla. Esa es otra opción. Eh, pero lo más común es simplemente hacer una extrapolación. ¿Sale? Entonces, continuando, pues decíamos, lo dijimos, lo dejamos en 0.83, este lo dejamos en 0.35. Y ahora yo quiero saber cuánto hay de aquí a aquí, pues es 0.83 menos 0.41. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Pues 0.41 menos 0.35.
Entonces, esta diferencia me da 0.42, esta diferencia me da 0.06. Decíamos que hicimos N alfa sobre N beta es igual a L beta sobre L alfa, ¿no? N alfa sobre N beta es igual a 7. O sea, 0.42 entre 0.06 es 7. Por lo tanto, 7 veces alfa con respecto a beta. Y si lo hubiéramos hecho al revés, N beta sobre N alfa es igual a L alfa sobre N beta, pues nos hubiera dado, en lugar de 7, pues un séptimo, ¿no? ¿Sale? Entonces, no importa, pues, el camino que elijamos, las proporciones, que es lo que estamos preguntándonos, pues es de 1 a 7. ¿Sale? Esa sería más o menos la resolución de este problema y del uso de la regla de la palanca. ¿Sí queda la idea, muchachos? Sí, gracias. No de nada. Muy bien. Pues eso sería... Ah, dígame. No, ninguna. Hexano es 7 veces más abundante en nitrobenceno. Es decir, ok, de nada. Muy bien, chicos. Pues entonces, eso sería todo lo que yo traía para hoy. Déjenme preparar, ya anoté por aquí, preparar algo de leyes de Raoult y Henry. Y nos veríamos la siguiente clase, que es el viernes. ¿Vale? Sale pues, muchachos, que tengan buen día. Gracias, profe. Buen Hasta día. luego. Bye. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bye.